Doctor, vamos a hablar de un fenómeno que se ha dado mucho en los últimos años en nuestro país y es el femicidio. Pero ya una vez en la sala de autopsias, en la morgue, eh, ¿qué cuidados o cómo analizan ustedes este tipo de muerte que es muy agresiva, es muy violenta e imagino que genera pues mucho trabajo para los médicos forenses? Bueno, en primer lugar, aunque yo no soy abogado, sí conozco algo de la legislación y el femicidio se define en la ley de penalización contra la violencia a la mujer. No solo es el femicidio como era hace mucho tiempo, qué sé yo, de que el esposo mataba a la esposa o que gente conviviente en un núcleo familiar mataba a la otra persona, sino que ahora se incluyen relaciones de noviazgo, de amistad, de confianza, de poder. Todo eso se configura en el delito de femicidio. Entonces, por decirlo así, se ha ampliado la casuística. Normalmente se trata de homicidios en los que hay que tener todo el cuidado del mundo en el sentido de que pueden haber evidencias, elementos traza en los cadáveres, por ejemplo, restos de pelos de la otra persona, restos de sangre o de algún tipo de fluido de la otra persona. Entonces todo eso hay que abocarse a recogerlo antes incluso de iniciar la autopsia, porque muchas veces está por encima de la ropa, está muy superficial, y con la colaboración de la gente del Laboratorio de Ciencias Forenses, pues se pueden, al pasarle la lámpara, al pasarle algunos aditamentos especiales, se puede detectar ese tipo de elementos traza, recogerlos. A veces resultan ser de la misma víctima, pero siempre hay que recogerlos, o resultan ser algo viejo, lo que sea, pero todo eso es evidencia que podría ayudar eh, cuando ya se dé el juicio en este tipo de casos. Ahora, muchos de ellos hemos visto que se dan por lo que ustedes llaman asfixia mecánica, muchos de ellos se dan por utilización ya sea de un cuchillo, porque estamos hablando de un contexto doméstico o por armas de fuego. Tal vez si hacemos como una caracterización de cada uno de, Uh -huh. de esas formas de muerte para que la gente entienda qué cuidados también hay que tener en cada una de ellas. Claro. Dentro de las asfixias mecánicas que usted menciona, la que es por excelencia homicida es la estrangulación, asfixia por estrangulación. ¿Qué significa esto? Que la persona presiona fuertemente el cuello, en este caso de la víctima, de la mujer, y la asfixia, ¿verdad? Hay que recordar que con solamente presionar el cuello por pocos segundos ya deja de llegar sangre al cerebro, entonces la persona prácticamente pierde la conciencia. Y seguir apretándolo por algunos minutos va a producir la muerte de la persona por asfixia. Eso es, digamos, una de las formas. Podría haber, por ejemplo, una asfixia por obturación de orificios respiratorios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando agarran a alguien y le ponen una almohada en la cara a la fuerza, o ya está reducida porque le aplicaron algún tipo de somnífero dentro de la comida o dentro de la bebida, la gente está medio inconsciente o medio soporosa, y le ponen esa almohada o algún objeto que le impide respirar, y eso es obturación de orificios respiratorios. Entonces, ¿qué se van a encontrar en este tipo de autopsias? Bueno, en ambas, si fueran asfixia por estrangulación o asfixia por obturación de orificios respiratorios, en cualquiera de las dos se va a encontrar un síndrome asfíctico, que esto significa que hay un conjunto de signos y en la sangre, digamos, y en el cuerpo, que nos hacen pensar en que hubo una asfixia mecánica. ¿Como qué? Por ejemplo, congestión, es que los vasos de todo el cuerpo se ingurgitan, se llenan de sangre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las mucosas, en la parte blanca de los ojos puede haber, digamos, ingurgitación de ese tipo de vasos. Puede haber petequias, que son microhemorragias en las membranas serosas del cuerpo. ¿Cuáles son las membranas serosas? Cuando se abren las cavidades, está, por ejemplo, la que recubre los pulmones, que es la pleura, la que recubre el corazón, que es el pericardio, la que recubre todo el abdomen y todos los órganos, que se llama peritoneo. Ahí pueden haber microhemorragias que se llaman petequias. También la sangre está muy fluida. Normalmente un cadáver, pues la sangre va a tender a coagularse porque ya se dejó de circular, pero en estos casos hay fluidez de la sangre. Entonces, dentro del síndrome asfíctico destacan ese tipo de signos. Ahora, si fuera una asfixia por estrangulación, es importante revisar siempre todo lo que es el cuello. Por eso en las morgues judiciales se hace una disección desde las apófisis mastoides, que es la zona que está detrás de las orejas,
¿verdad? Y la disección va hacia la parte del esternón y de ahí una línea recta. La disección me refiero pues a cómo se abre el cadáver para exponer las vísceras. Entonces el cuello, se levanta la piel del cuello y ahí puede haber hemorragias de los músculos del cuello, hemorragia de los órganos que están ahí como en la glándula tiroides, puede haber fractura de los cartílagos, tal vez si recuerdan como la manzana de Adán, que es más prominente en los hombres, pero las mujeres también lo tienen, que es el cartílago tiroides. Ese cartílago puede estar fracturado, ¿verdad? Puede estar quebrado. Y un hueso, que se llama el hueso hioides, que tiene forma de U, ¿verdad? Como una forma de herradura, que no tiene conexión con ningún otro hueso, sino que está sosteniendo músculos y la base de la lengua. Ese hueso también puede estar fracturado y hay que hacerle una disección si se está pensando en que la persona fue estrangulada. Eso es si es estrangulada. Si por ejemplo, es una asfixia por obturación de orificios respiratorios, puede que solo esté el síndrome asfíctico y no se encuentre nada más, pero con las circunstancias, con el forcejeo, con otras lesiones que puede presentar el cadáver, con los estudios de toxicología incluso, se puede llegar a afirmar que esa persona tuvo una asfixia por obturación de orificios respiratorios. Entonces, en esos dos casos, incluso el cadáver puede venir completamente por fuera sin ninguna lesión, ¿verdad? Si fue estrangulado, por ejemplo, no a mano limpia, sino con, qué sé yo, con una cobija de por medio, un paño de por medio, entonces puede ser que externamente no quede ningún signo de la estrangulación, pero ya dentro del cuello van a haber hemorragias y esas fracturas que le hablé, entonces se hace sospechar que hubo aplicación de fuerza sobre el cuello. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, si estamos pensando en otras causas de muerte, en femicidios, por ejemplo, heridas por proyectil de arma de fuego, heridas por arma blanca, pues hay que seguir siempre el protocolo. ¿Qué es un protocolo? Que es como una serie de pasos a seguir en cada tipo de autopsia. Entonces usted dice, bueno, viene una persona que murió baleada, ¿verdad? Eso es lo que dice el informe de muerte de investigación, que es lo que trae, digamos, la policía judicial para ver qué fue lo que pasó. A lo mejor creen que la persona está baleada y resulta que no, que lo que tenía era un apuñalamiento, ¿verdad? Una herida por una herida punzante, por ejemplo, un punzón o algo así. Entonces parece como si fuera una pequeña herida de bala, pero lo que es una herida por arma blanca. Entonces, se presume que esta persona fue baleada, por ejemplo. Entonces, hay que hacer todo un protocolo, cuando llega a la morgue, pues quitarle, sacarla de la bolsa, ver las ropas por fuera, ver si hay los elementos de transferencia que le dije antes, ver si los orificios en la ropa están, por ejemplo, con bordes quemados por la pólvora de un arma de fuego. Y ya una vez que la ropa se quita, se fotografía, se manda incluso a los laboratorios, ya se trabaja sobre el cuerpo. Y sobre el cuerpo entonces se van a hacer, por ejemplo, rayos X para determinar si hay balas adentro todavía, si hay camisas de proyectil, por ejemplo, que son como lo que envuelve una bala, si hay fragmentos de proyectil o de algún elemento que se ve radiopaco en la radiografía. ¿Qué quiere decir radiopaco? Que se ve como muy sólido, como si fuera más sólido todavía que el hueso, porque las balas son de metal hasta el momento. Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, en una herida por proyectil de arma de fuego. Una vez que ya se determina cuál es la entrada, cuál es la salida, se introducen guías dentro del cuerpo para ver que el trayecto sigue lo que uno está pensando y se va haciendo al mismo tiempo la disección in situ de los órganos para ver a cuáles órganos afectó. Porque, bueno, una persona puede haber recibido, qué sé yo, 5 disparos. Muchos de ellos pueden ser en las piernas, en los brazos, a lo mejor no tocaron ninguna arteria ni ningún vaso, entonces esos no son letales, por decirlo así, pero recibió un solo disparo en el pecho que le atravesó el corazón, pues ese es el disparo letal obviamente y le produce la muerte. Entonces hay que determinar cuál es la herida por proyectil de arma de fuego que le produjo la muerte y determinar, describir todos los trayectos, desde dónde entró la bala hasta dónde salió, o desde dónde entró y hasta dónde se encuentra, porque la bala puede estar digamos, enclavada dentro de un hueso, enclavada dentro de una vértebra. Incluso hay un fenómeno que es como bastante particular, que se llama el fenómeno de migración de los proyectiles. ¿Qué pasa? Llega un proyectil, una bala, ¿verdad? Y perfora el tórax, pero al mismo tiempo perfora, por ejemplo, la arteria aorta y se queda dentro de esa arteria aorta. Y como el corazón todavía está latiendo en sus últimos latidos, hace que ese proyectil se vaya por el trayecto de la aorta y, por ejemplo, aparezca en el abdomen. Entonces usted tiene una herida por proyectil de arma de fuego que entró en el tórax, laceró, qué sé yo,
la pleura, el esternón y llegó al callado aórtico, que es donde comienza la arteria esta grande del cuerpo, que se llama aorta, que tiene como 2 centímetros de ancho o más. Se metió dentro de esa arteria y se fue hacia abajo, siguiendo el trayecto de la sangre. Y resulta que el proyectil entonces lo encuentran, por ejemplo, en la pierna izquierda. Entonces, ¿cómo se explica eso? Únicamente por migración de los proyectiles, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que hacer un barrido de rayos X de todo el cuerpo, porque si usted dice, ah, bueno, fue un balazo en el tórax, solo hagámosle rayos X al tórax, entonces se pierde esa evidencia, porque después no hay salida del proyectil en ningún lado, no se encuentra la bala. En cambio, ya usted en la pierna dice, ah, está metida dentro de la arteria, qué sé yo, femoral, que se fue hasta ahí y ya quedó metida dentro de la arteria. Entonces, ese es el fenómeno de migración de los proyectiles. Y después con las heridas por arma blanca, también es importante, pues obviamente, recoger la evidencia externa, ver cuáles son los trayectos de estas heridas por arma blanca, dónde entró y si es el caso, dónde salió, porque hay algunas heridas que, por ejemplo, pasan de lado a lado, de un brazo, en una mano, cuando están defendiendo, y pasan de un lado al otro. Ya en las cavidades es más difícil que una sola herida por arma blanca atraviese todo el cuerpo, pero a veces tangencialmente pueden atravesarlo. Entonces, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es la salida? Hay técnicas, hay signos para determinar eso. Y en la disección, cuando se va abriendo el cadáver, viendo cada órgano, cada vaso, para ver cuál fue el que laceró y cuál fue la causa de muerte al final, ¿verdad? Muchas veces en este tipo de casos, ya sea arma de fuego o ya sea arma blanca, lo que ocurre es un desangramiento, que popularmente se conoce así como desangramiento, ¿verdad? La gente se queda sin sangre porque toda sale a través de las heridas, que médico-legalmente o médicamente se llama exsanguinación. Entonces la persona le perforaron esa aorta que le dije en la pasada herida por proyectil de arma de fuego. Y ahí salió toda la sangre al tórax, salió toda esa sangre incluso un poco hacia afuera y la persona se quedó sin sangre con la cual circular. Y como es un vaso tan grande, difícilmente, aunque esté cerca o muy cerca de un hospital, mientras lo llevan al hospital, mientras lo recoge la ambulancia y todo, cuestión de pocos minutos, eh, esa persona fallece, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como se hacen las autopsias en ese tipo de casos. Algo muy importante que usted mencionaba ahora era precisamente los omníferos, porque en muchas ocasiones, al haber una relación tan cercana entre la víctima y el victimario, puede ponerle algún elemento ahí en la comida, no sé, en las bebidas, en algún té que le lleve o hasta las mismas pastillas que tiene que tomarse esa persona. A la hora de que el cadáver llega a la morgue, ¿cómo se hace para determinar qué tipo de somnífero es o si hubo un somnífero en el cuerpo, ¿no? Prácticamente de rutina en todas las muertes violentas y en la mayoría de los casos que llegan a la morgue judicial, porque las que no son violentas son muertes súbitas, prácticamente en todas se envía como un screening o como un tamizaje de drogas en la sangre y en otros fluidos del organismo, llámese humor vítreo, llámese orina también, para determinar qué sustancias tóxicas, ya sea lícitas o ilícitas, estaban presentes en esa persona al momento del fallecimiento. Lo que llaman alcohol, drogas de abuso y drogas en general. Entonces, si estaba bajo efectos del alcohol, también puede ser otra posibilidad, que estaba muy, digamos, bajo los efectos del alcohol, prácticamente somnoliento y no podía defenderse bien. O si estaba, por ejemplo, bajo efectos de algún tipo de benzodiazepina, tan común como el diazepam o el clonazepam, que en muchas casas de habitación está presente. Alguien las toma, ¿verdad? Para efectos de dormir o para efectos de ansiolítico, es decir, para tratar la ansiedad. Entonces, pueden tomar, qué sé yo, el perpetrador de este tipo de casos y moler pastillas y echarlas como usted bien lo decía, en alguna bebida o en alguna comida, o en gotas, echarle un montón de gotas para que esa persona esté indefensa y más fácilmente se, sea víctima, ¿verdad? Sin defenderse de este tipo de delitos. Pero sí, siempre se hace de rutina y pues en los laboratorios de ciencias forenses cuentan con una amplia caracterización de estas sustancias, entonces siempre se van a detectar siempre que estén presentes en algún fluido del organismo. Nos ha tocado ver lamentablemente que en algunos casos de femicidio la víctima está embarazada.
¿cómo es una autopsia cuando hay un producto en el vientre de una mujer? Claro, es importante esa pregunta porque, eh, por supuesto que depende del tamaño, de la edad gestacional de ese producto. Puede ser que apenas esté comenzando el embarazo, puede ser que ya sea un embarazo avanzado. Obviamente la autopsia siempre tiene que ser completa, entonces si es una mujer, pues tiene que hacerse la disección del útero, de las trompas uterinas, de los ovarios, ¿verdad? Del sistema reproductor. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, un embarazo que acaba de comenzar, ciertos cambios en el útero, en su tamaño, en su forma y sobre todo en su contenido, con cierta proliferación, engrosamiento, digamos, del contenido uterino. Entonces se puede sospechar de que esa persona está embarazada. Y ni se diga cuando se encuentra, por ejemplo, algún tipo de embrión pequeño o de feto pequeño, que a eso ya se le puede incluso realizar pruebas de ADN para determinar quién era el padre y si estaba relacionado, por ejemplo, con el femicidio. Muchas veces las motivaciones de estos crímenes puede ser que la persona quedó embarazada sin querer, ¿verdad? Como de forma sorpresiva, y la otra persona no quiere a ese bebé, el padre no quiere al bebé, y le dice, bueno, abórtelo, deshágase de él, yo no me voy a hacer responsable, lo que sea, y la mujer dice, no, yo lo voy a tener, es mi bebé, punto. Entonces, muchas veces constituye la motivación para perpetrar un delito de estos, y ahí, en el contenido del útero, en el producto de la gestación, puede estar el ADN del padre, ¿verdad? Obviamente, para determinar o hacer una correlación con de quién era ese bebé. Y por ejemplo, en bebés de 6, 7, 8 meses, cuando se hace la autopsia, hay que hacerle la autopsia al feto, hay que hacerle la autopsia al bebé. Le estoy diciendo que, por ejemplo, por alguna herida que haya recibido el producto, por alguna bala, o ustedes no tienen que tocar eso. Sí, claro, es una autopsia que como que llama a uno doble, ¿verdad? Como que le tocó a uno, decíamos en la morgue, como una especie de combo, ¿verdad? Porque es la madre y el producto de la gestación. Si está muy grande ese bebé, pues prácticamente equivale pues a un bebé recién nacido. Entonces también hay que hacer toda la disección de ese bebé, máxime si fue afectado por algún tipo de trauma externo, ya sea cerrado, golpes, algún tipo de contusión, o si es penetrante, llámese una herida por proyectil de arma de fuego, llámese una herida por arma blanca. Entonces sí, hay que hacer las dos autopsias y cada una tiene un protocolo diferente. Son obviamente seres humanos diferentes, entonces se constituyen dos autopsias. Es determinante la autopsia y lo hemos visto en muchos casos y el trabajo que haga el médico para cerrar el caso a la hora de llevarlo a juicio en casos de femicidio. Por ejemplo, me pregunto yo, cuando llega una víctima de femicidio, los médicos saben que se trata de un femicidio, los médicos saben que se trata de una mujer que fue víctima de este tipo de vejaciones, no sé, en algún informe o cómo llegan esos cuerpos. Muchas veces hay femicidios que son bastante sonados, bastante obvios, en el sentido de que incluso hubo testigos de que el que era la pareja o que tenía una relación de algún tipo con esta mujer le dio muerte, ya sea por un balazo, ya sea por un arma de fuego. Incluso los sospechosos van y se entregan o los capturan, lo que sea. En esos casos, pues obviamente no hay mucha duda de que se trate de un homicidio, un femicidio en este caso, y se procede tal cual. Sin embargo, hay otros casos donde los perpetradores tratan de ocultar ese femicidio. Por ejemplo, lo hacen ver como un suicidio, lo hacen ver como un accidente, por ejemplo, qué sé yo, prenden fuego al sitio donde estaba la persona y dicen, no, esta persona se quemó, estaba ahí durmiendo, hubo un incendio, no se dio cuenta y se quemó. Pero ya después analizando, como hemos visto en otros capítulos previos de Secretos de la Morgue, podemos dilucidar si esa persona que se quemó, por ejemplo, se había muerto ya antes de ser quemada o antes de que se quemara, o si más bien tenía en su organismo y en lo que quedó en sus restos algún tipo de sustancia ilícita que lo hiciera, digamos, vulnerable a no defenderse o a ser víctima de uno de estos delitos. Entonces, normalmente con la autopsia se contesta el 99% de las preguntas con respecto a la causa y manera de muerte. Por ejemplo, traigo a colación incluso un caso muy sonado que hubo, creo que, si no me equivoco, a principios de este milenio, como en la década de los 2000,
si mal no recuerdo, el caso Burgos, ¿verdad? Donde, digamos que lo particular de ese caso era que había manera de muerte, pero no había causa de muerte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues si ustedes recuerdan ese caso y lo pueden buscar en la historia judicial de nuestro país, eh, un conocido defensor público le da muerte a su esposa, ¿verdad? Y la va a tirar a Atenas, sí, a unas parajes solitarios, ¿verdad? con un nombre muy simpático, Las Vueltas vueltas del de Macho Chingo, Machochingo, correcto. exactamente. Entonces la va a tirar allá y entonces comienzan los animales carroñeros, que de lo que hemos hablado también en capítulos previos de Secretos de la Morgue, a comérsela. Pues, por ejemplo, los opilotes, digamos. Llegan y hacen huecos en la carne, digamos, de la persona y comienzan a comerse las vísceras, que para ellos probablemente es lo más nutritivo o lo más rico, ¿verdad? Y todo eso se lo comen. Entonces, se supone o se presumía en ese tiempo que la causa de muerte habría sido un estrangulamiento. No porque se encontrara en el cadáver algún signo, sino por las investigaciones que se hicieron, judiciales, qué sé yo, que el mismo perpetrador le pidió a un amigo que a ver cómo ocultaba la evidencia y que le dijo, se me pasó la mano, le agarré del cuello y se me pasó la mano, qué sé yo. Pero en el cuerpo, cuando lo encuentran, ya todo eso, todos los tejidos blandos del cuello, todos los tejidos blandos alrededor de la zona de trauma, estaban ya carcomidos por animales carroñeros y estaban afectados por el proceso de putrefacción. Entonces no era posible determinar, no había, qué sé yo, ya no había ni siquiera tráquea para ver si había fractura de los cartílagos, el hueso ioides, a lo mejor los bichos se lo llevaron y lo tiraron por otro lado, entonces ya no había nada de eso, no era posible determinar si la causa de muerte era esa. Pero las circunstancias de la muerte, ir a tirar un cadáver a esos lugares solitarios, metido dentro de una bolsa o amarrado o lo que sea, pues hacen pensar que la manera de muerte es homicida desde el punto de vista médico legal. Entonces, recuerdo que ese caso sí fue efectuada la autopsia por un colega que ahora ya no está con nosotros, el doctor García, y recuerdo que era todo un revuelo porque no había causa de muerte, pero sí había manera de muerte y me pareció a mí pues muy adecuado, muy eh, conciso decir eso, ¿verdad? Hay manera de muerte porque las circunstancias en las que se encontró el cadáver orientaban a que se trataba de un homicidio que el victimario o el autor trató de deshacerse de la evidencia. Y al final de cuentas, pues casi lo logra, ¿verdad? Pasan unos días más y el cuerpo desaparece y quedan los huesos nada más. Pero desde ese punto de vista fue un caso sonado. Qué interesante esto que usted menciona en el derecho, porque ahí es donde las ciencias supletorias vienen a amalgamarse para poder llegar a un veredicto, ¿verdad? Porque quizá no estaba la manera de muerte, si estaba, ¿qué fue lo que No faltó? estaba la No causa. estaba la causa Uh de -huh, muerte, uh -huh. sin embargo, habían testimonios, habían testigos y habían una cadena de investigación que pues señalaba que esa era la causa de muerte, más lo que pudo haberse señalado en la autopsia. Eso es importante, por eso siempre, si usted ve un dictamen médico legal oficial del Departamento de Medicina Legal del OIJ, va a decir en sus conclusiones, por ejemplo, si es una autopsia, manera de muerte natural o manera de muerte homicida desde el punto de vista médico legal. ¿Qué quiere decir esto? Que para el médico forense en su análisis del cuerpo, en su análisis de las circunstancias que le aportó la policía judicial, en su análisis de ropas, en su análisis de pericias hechas por el Laboratorio de Ciencias Forenses, considera que la manera de muerte es esa. Pero en un juicio esto puede cambiar porque el perito de peritos, ¿verdad? El médico forense es un perito, pero el perito de peritos es el juez, o en este caso un tribunal penal, que son 3 jueces. Entonces ellos pueden, con base en lo que están viendo, determinar si corresponde o no corresponde. Pues la mayoría de veces va a corresponder, porque para eso es la medicina legal, para auxiliar a los administradores de justicia, porque el juez puede ver el cadáver y lo ve que está sin vida, pero ¿cómo va a saber de qué murió? Para eso necesita un médico forense que le explique, mire, murió de esta forma, de esta otra, y por eso es que se ponen las conclusiones. Pero después pueden surgir en el debate, en el juicio, otra serie de circunstancias donde la manera de muerte cambie, ¿verdad? Por alguna razón, y ya no sea lo que dijo el médico forense, sino lo que ya circunstancias, videos,
testimonios, lo que usted quiera, cambiaron, digamos, la manera de muerte. Qué interesante también esto, verlo desde el punto de vista de el método científico, de la objetividad y lo que usted nos hablaba de los protocolos que tienen que seguir los médicos forenses, porque por ejemplo, son al fin y al cabo seres humanos y un médico forense puede decir, es que no encuentro la causa de muerte, pero ¿cómo es posible? ¿Fue un femicidio? ¿Fue una atrocidad? Sin embargo, no puede salirse de ese método, no puede salirse de la objetividad que es tan importante en un proceso penal. Exactamente, uno puede, por ejemplo, le llegan solo, pongamos un ejemplo concreto, llegan a la morgue solamente restos óseos, es decir, pues lo que hay es costillas, vértebras, el esternón, el cráneo, los huesos de las piernas, y usted lo revisa en conjunto con antropología forense y determina que, pues, obviamente no hay nada o ninguna lesión que usted pueda atribuirle la causa de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya si quedó esa persona tirada en un lugar donde había mucha selva, mucho bosque o que había mucho calor, muchos animales, ya estos se comieron todos los tejidos blandos, ¿verdad? Desde insectos hasta sopilotes y animales carroñeros, entonces no queda nada. Pero entonces uno, con el método científico, lo que tiene que decir es que la causa de muerte es desconocida y la manera de muerte es indeterminada. No sabemos nada de nada y simplemente no tenemos elementos de juicio. Pero resulta que después aparece en el juicio un video donde están apuñalando a esa persona en el abdomen y la dejan tirada ahí y la van a botar a ese sitio donde fue encontrada, pues obviamente es una manera de muerte homicida, ya no desde el punto de vista médico legal, sino desde el punto de vista judicial. Porque ¿qué pasó? Después los animales se comieron intestinos, se comieron pared abdominal, músculos y ya no quedó absolutamente ningún signo de que esa persona fue apuñalada. Entonces, para el médico forense va a ser causa de muerte desconocida y manera de muerte indeterminada. Y para el juez va a ser un homicidio porque tiene otras pruebas a las cuales el médico forense no le llegó en el momento en que le dejaron los huesos. Surgieron hasta después, cuando estaba ya en juicio ese caso o cuando ya la fiscalía acusó. Creo que uno de los casos más macabros que han ocurrido en los últimos años es el de la muchacha de Heredia que aparece dentro de una refrigeradora y lo que hay son partes del cuerpo, incluso no se descarta que no esté el cuerpo completo, porque, aunque suena grotesco, doctor, pero dicen que en el barrio habían animales que se veían con huesos bastante grandes. Me imagino que eso debe ser una autopsia muy complicada para llegar a determinar eso por la manera en que están las partes del cuerpo diseminadas dentro de un artefacto como una refrigeradora. Exactamente, y no solo eso, el hecho de que estén cortadas o desprendidas entre sí, lo cual constituye un verdadero rompecabezas, ir armando todas las partes y que vayan coincidiendo, sino que están muy afectadas por la putrefacción también, ¿verdad? No es que la refri estaba congelada o estaba funcionando. Porque Se, fueron por lo menos 2 meses. se supone que era una refri que estaba o no estaba funcionando bien o estaba a temperatura no tan fría, entonces pues peor, ¿verdad? Se descomponía y salía un olor terrible de ese aparato. Entonces, por supuesto, en sala de autopsias hay que tomar todos los trozos que lleguen de un cuerpo humano y tratar de, pues, de alguna forma armarlo, ¿verdad? Y ver con qué aparato o con qué artefacto trataron de separar eso, si fue con un simple cuchillo, si hubo algún tipo de sierra, hasta motosierras, ¿verdad? Se ha hablado en ciertos casos, ¿verdad? No en nuestro país, pero en otros países sí, donde las personas desmembran, sobre todo ya post-mortem, primero matan a la persona y después la cortan en pedazos, sobre todo para efectos de deshacerse de la evidencia, ¿verdad? No es lo mismo llevar un cadáver entero en una bolsa que irlo llevando en pedacitos o írselo echando a los animales y demás. Pero bueno, son formas de que tienen los asesinos o los victimarios para tratar de deshacerse de la evidencia. Y eso les complica más a ustedes, evidentemente. Por supuesto, porque ya hay que ver, por ejemplo, un fenómeno que se llama reacción vital. Entonces usted tiene que ver en los bordes de los tejidos si esa cortada se le hicieron antes o después de morirse. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo en este momento agarro una vajilla y me la paso superficialmente sobre la piel, pues obviamente va a salir sangre, porque la sangre está circulando dentro de mi cuerpo y
los bordes de esa herida van a estar hemorrágicos, el fondo de esa herida va a estar rojo de sangre, pero si usted le hace esto mismo a un muerto y le pasa una navajilla o un bisturí, pues el muerto no va a sangrar, ¿verdad? Ya lo que hace es nada más separarse los tejidos, no hay reacción vital, entonces es diferente hacer un corte en una persona que está viva a una persona que está muerta. Entonces hay que determinar si esos cortes que le hicieron para desmembrar a la persona ya estaba muerta y si no, cuál fue el que realmente le produjo la muerte. Por ejemplo, si hubiera heridas por arma blanca, lo que sea, cuál le produjo la muerte y todavía estaba la persona con vida, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, también un caso reciente que viene a redondear un poco lo que usted estaba hablando, cuando los cadáveres son puestos a la intemperie, que fue el caso de una joven, lamentablemente también de Heredia, que el sospechoso, según la investigación judicial, la tira en la ruta 32, en el Cerro Surquí, ¿verdad? Y hablaban de las condiciones también del tiempo, las condiciones del ambiente, cuando estos cadáveres quedan expuestos y hay, por ejemplo, mucha humedad, mucha lluvia, eso también complica el trabajo a la hora de hacer la autopsia. Sí, por supuesto, eso hace, por ejemplo, que se deterioren mucho más fácil los tejidos, que haya una putrefacción más rápida, sobre todo si hay concomitantemente humedad, calor, insectos, animales carroñeros. Entonces, si pasan, digamos, si usted deja, para poner un ejemplo más visual o más gráfico para que la gente entienda, si usted deja una persona fallecida dentro de una caja de vidrio, ¿verdad? Se va a ir descomponiendo a cierta velocidad dependiendo del ambiente, dependiendo de la humedad, dependiendo de la temperatura, pero se va descomponiendo poco a poco y pasa por las fases de putrefacción y demás. Pero si usted la deja en la intemperie, ya hay otros elementos que se suman. Las moscas que ponen sus huevos y generan larvas en el cadáver, los animales carroñeros que se comen los tejidos blandos, la humedad que favorece todo este proceso de descomposición. Entonces puede ser que en lo que en la caja de vidrio le tarde al cadáver 5 años quedar en puros huesos en la selva húmeda de nuestro país, llámese el Cerro Surquí, ¿verdad? O los alrededores del Parque Braulio Carrillo, puede ser que en 15 días ya no quede el resto de tejidos blandos y queden solo los huesos. Y los mismos huesos se van desperdigando gracias a que animales se los llevan. Y máxime si hay corrientes de agua se llevan algunos, si hay algún tipo de derrumbe puede cubrir los huesos, etcétera, etcétera. Dichosamente ahora hay pues muchas cámaras y demás, que en este caso en particular permitieron seguir la ruta o el trayecto del sospechoso, que fue hacia esos lugares y después se devolvió, ¿verdad? Entonces hizo suponer que tiró o que se deshizo del cadáver en esos sitios, pero hace unos 20 años que no era tan frecuente que hubiera cámaras, ¿verdad? Con cierta frecuencia aparecían restos humanos ahí en el Surquío, en el Braulio Carrillo, y no había forma de saber quién era porque habría que compararlos con el ADN de todas las personas que se desaparecieron hacia atrás en Costa Rica, ¿verdad? Importante porque vemos los femicidios, vemos los juicios y ahora también estamos mostrando los secretos de la morgue que hay en relación con estos casos. Muchas gracias por acompañarnos.